Seguimos con los comentarios o las reflexiones de los ejercicios espirituales, unos ejercicios que hemos comenzado el día 14 de febrero, coincidentemente el Día de los Enamorados, porque la intención es enamorarnos o volver a enamorarnos, si fuese el caso, de nuestro Señor Jesucristo. Estos ejercicios que son una herramienta fantástica que nos ha regalado San Ignacio de Loyola, una herramienta inicialmente del mundo exclusivamente jesuita, pero que hoy está al alcance de todas las personas, de todo el mundo, utilizado en diferentes formatos, desde, por supuesto, los exclusivamente religiosos, hasta para nosotros los laicos en la vida diaria, porque son ejercicios que nos permiten de alguna manera, no es de alguna manera, de manera clara, porque eso es lo que San Ignacio, es en lo que San Ignacio trabajó por su misma vida, nos permite ordenar nuestra vida, como dice él, ordenar puramente nuestras intenciones, nuestras acciones y nuestras operaciones para servir y alabar a su divina majestad, o sea, para servir a Dios. Primero, entender de que existe Dios, ¿verdad? Acá hay un tema que siempre uno reflexiona en el mundo diario, el descreimiento y la relatividad, pues el hombre ha tratado de quitar a Dios de su vida cotidiana, interesadamente por los grupos, los grandes grupos económicos. Y esto no es un plagueo como escucharán muchos discursos y tertulias. Tampoco yo soy la persona indicada para hacer ese tipo de reflexión teológica. Más bien soy una persona ordinaria, común y corriente, que sin embargo entiende de que el mundo está manejado por poderes económicos que buscan de alguna manera atraernos a sus servicios, comprar. Hay un portafolio, una gama de servicios, desde cómo nos vestimos, qué ropa usamos, qué comemos, qué tipo de celulares utilizamos, qué tipo de zapatos, qué tipo de autos, y que son, digamos, todos artículos materiales que sin embargo sobre los cuales se juzga a las personas. Es decir, a tal punto hemos llegado que simplemente dejamos de ser para tener, y el tener es lo que se evalúa y desaparece la figura principal, que es del ser humano. Entonces, cuando uno reflexiona sobre eso en la vida cotidiana, se da cuenta cómo estamos al arbitrio, es decir, a lo que decidan estas empresas, hoy con más razón en las redes sociales. Vuelvo a lo que decía en la última reunión, el famoso algoritmo que nos tira en las redes, en nuestra pantalla del celular, al alcance del dedo, aquello que consultamos en algún momento. Si consultamos un tipo de ropa, un tipo de comida, un tipo de libro, un tipo de lo que sea, nos llena el celular de eso. ¿Para qué? Para apartarnos justamente voy a parafrasear la famosa película, quitarnos un poco de la matriz. Es decir, acá nos quieren mantener en la matriz para que no salgamos y no pensemos por nosotros y no tengamos sobre todo un control de nuestras vidas. Entonces, cuando uno se pone a reflexionar, dice, y ahí es donde uno cae, estos ejercicios no son únicamente para religiosos, o sea, no es simplemente para estar hablando de Dios. Ojalá no pasemos hablando de Dios sin miedo, pero no es para creernos mucho menos santos, sino que es para tratar de tener nuevamente el control de nuestra vida. Es interesante porque durante todos estos días también hemos reflexionado sobre ciertas similitudes en todos estos ejercicios con todo lo que son otras filosofías. De hecho, hemos conversado del estoicismo, hemos conversado también de las filosofías orientales, el budismo mismo. Y por supuesto, vuelvo a reafirmar que el cristianismo
tiene todo y mucho más. ¿Y por qué tiene mucho más? Y por la sencilla razón de que más allá de la iluminación hay una intención de volver al mundo para ayudar a cambiar al mundo. Es decir, no nos quedamos en una posición de egoísmo y de individualidad donde yo he obtenido, digamos, una paz, un estado de iluminación, de conexión con Dios y me desvinculo del resto. No me interesa lo que pasa a mi alrededor. El cristianismo tomó, y con más razón Jesús, y esto queda evidenciado cuando baja de la montaña, habiendo, digamos, logrado o habiendo alcanzado esa transmutación espiritual. Sin embargo, baja y comienza su vida, los últimos años más difíciles, que era cumplir su misión. Y eso es lo que el cristianismo propone. Por eso es que no da gusto para mucha gente, porque el cristianismo te lleva a reflexionar sobre lo que pasa a tu alrededor, las injusticias, cuestionar en un mundo, en una sociedad donde vivimos, el tener justamente se ha relativizado tanto que estamos representados por personas que se jactan de lo corrupto que son, se jactan de todos los errores y los vicios que cometen. Y no es que nosotros estemos exentos, pero tengamos un poquito de vergüenza y tratemos de cambiar y no exponerlo como si fuese, y bueno, yo hago esto, yo soy esto, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué me vas a hacer? Porque lastimosamente hacia ahí nos llevó hoy el liderazgo político en nuestro país, y por supuesto ese es el ejemplo que baja de toda la escalera, digamos, de la cima baja para abajo. Entonces, ¿qué podemos cuestionar nosotros a otros estamentos o en otros niveles cuando el ejemplo es totalmente degenerado? Porque es un degeneramiento de virtudes, de valores que son los principios que tienen que ayudarnos a tener una vida más serena, humilde, sencilla y apacible. De ahí que en estos días ha sido interesante, vuelvo a reafirmar la importancia de que estos ejercicios puedan llegar a más personas. Acá en Paraguay en particular está la congregación de los jesuitas, el Colegio Cristo Rey, y hay otros centros donde uno puede ir y recurrir. Y por supuesto, gracias, y esa es la parte positiva de las redes sociales también, la tecnología nos brinda hoy estar conectados en tiempo, ¿verdad? Aunque sea virtualmente, pero en tiempo, con todo el mundo que puede practicar estos ejercicios en simultáneo. Ahora lo estamos haciendo en este periodo de Semana Santa tan interesante, ¿verdad? También criticada por otros, sin embargo exalzan o se sorprenden cuando hablamos de otras religiones y sus festividades y cómo cumplen, y cuando tenemos que mirar la nuestra, no, eso es aburrido. En todo caso, veamos que podemos vacacionar en estos feriados. Vamos a prepararnos y además vamos a endeudarnos muchísimo en estos días. A esto nos llevan los ejercicios espirituales, a hablar de esto, a hablar de la capacidad de controlar nuestros sentidos. Nuestros sentidos son los que nos conectan al mundo. Vivimos sometidos a los sentidos. El que decir, el que hacer. Vuelvo a decir esto porque me parece muy interesante comprenderlo, porque también eso era un poco aquella filosofía estoica. Eso también es una filosofía que personalmente me agrada mucho. Le pondría el contenido de Cristo, ¿verdad? Le pondría el contenido de que tratar de ser mejores y tratar de entender, o mejor dicho, estar fuertes ante las situaciones que la vida nos da. Tiene que tener su fundamento especialmente en lo espiritual, en nuestra preparación espiritual, que tampoco lo negaban ellos, tampoco lo negaban. Para nosotros la vida de Cristo es una vida a imitar en la simplicidad de su obrar. No nos compliquemos tanto, busquemos el camino sencillo de imitar lo que Jesús, digamos, hacía. Claro que es difícil, pero bueno, ese es el desafío.
tampoco por eso voy a dejar de intentarlo. Muchas personas me han preguntado cuál es el objetivo de estos videos, cuál es la intención. No hay ninguna intención más que poner una vara alta en la vida mía personalmente, que me cuesta muchísimo, y hasta al exponer, digamos, esto fuera de mi ámbito personal, hasta permite el cuestionamiento, la crítica, y que las personas te miren y digan, pero si no, para nada no hay congruencia, coherencia entre lo que se dice o lo que se hace. Bueno, precisamente esa es la intención, obligarnos, recordarnos todo el tiempo que uno tiene que tener un propósito de vida que nos va a trasladar de donde estamos hacia donde queremos estar. La planificación, el propósito, el sentido de la vida, como decía Viktor Frankl en su libro El sentido de la vida, él hablaba de cómo el sentido de la vida, como un propósito, una obra que él tenía que realizar, le logró quitar del campo de concentración vivo. Había todavía cosas que tenía que realizar. Bueno, tenemos que tener ese propósito y tenemos que pedir que se nos revele ese propósito. Y mientras todavía no se nos revela, no, tenemos que caminar, tenemos que tratar de entenderlo y caminar y hacer nuestra parte, disciplinarnos. Tenemos que intentar disciplinar nuestros sentidos por sobre todas las cosas. Porque hablamos de libertad, hablamos de libre pensamiento, pero no entendemos nada, no existe esa libertad y ese libre pensamiento, por lo menos en la manera en que nosotros estamos viviendo, porque estamos sometidos a las intenciones, a los deseos y a los gustos de otros, en todo. Entonces vivimos inauténticos, porque realmente vivimos inauténticos y sabemos que vivimos inauténticos, pero queriendo manifestar que hacemos lo que queremos, en realidad no hacemos lo que queremos, hacemos lo que otros quieren. En todo, especialmente en indisciplinarnos. Porque al mundo, ese mundo material, no le conviene que seamos disciplinados, le conviene que seamos indisciplinados, que no seamos obedientes con nuestros principios. Por eso se busca destruir elementos tan básicos y claves como la familia, como nuestras relaciones humanas, como las relaciones entre las personas. Se busca romper, destruir todo, la falta de respeto, el fanatismo, las polarizaciones. Se deja totalmente el diálogo, inclusive de lo que me desagrada y lo que es diferente, y se busca violentar a lo diferente. Y ese no es el camino. El camino no es imponiendo, al contrario, la historia nos muestra que cuanto más algo prohibimos, cuanto más perseguimos, más se enciende. El cristianismo mismo es ejemplo de esto. Cuando más se buscó atacar al cristianismo, más se consolidó en esas cuevas ahí en Roma, ahí abajo. Más se consolidó, más se adhirieron a sus principios. Bueno, esa es parte de la naturaleza humana. Entonces tenemos que buscar el diálogo, hablar, dialogar, respetar, exponer las ideas. No estamos de acuerdo, exponer las ideas, no atropellar al otro. O sea, mucho nos lleva esta reflexión en estos días de estos ejercicios. Ayer se hablaba de la huida a Egipto de la Sagrada Familia, la obediencia tan importante a todo lo que se le revela a la Sagrada Familia, especialmente a José y María, no cuestionando, a San José, un ícono. Y hoy la reflexión sobre esa vida oculta de Jesús cuando viene desde Egipto y todos sus años viviendo, donde era el hijo, ese no es acaso el hijo del carpintero, y sin embargo en silencio en Nazaret, haciendo lo suyo, creciendo en sabiduría, como dicen. Y el tema principal en todos estos días ha sido la obediencia y la humildad, porque
no obedecemos, no queremos obedecer, somos anarquistas en ese sentido, pero sin sentido, así, una anarquía sin sentido. Criticamos, cuestionamos y no nos queremos someter al ordenamiento de las cosas. Y se necesita un ordenamiento, si no, no sabemos dónde llegar. Dice una frase famosa del libro de Alicia en el País de las Maravillas, cuando le pregunta al gato a dónde lleva este camino, y le dice, ¿y a dónde quieres ir? Y no sé. Entonces cualquier camino es bueno. O sea, si no sabes a dónde ir, llegarás a cualquier parte. Hay que tener un propósito, hay que tener y si ese propósito es, digamos, toda esa vida de Jesús, de Cristo, qué mejor propósito que eso para imitar, para caminar. Y no importa que la gente se nos ría, se nos burle. Es uno el que tiene que tener control de su vida. Los demás no van a estar ahí cuando los necesitemos. Vamos a estar nosotros con nuestras fortalezas y van a estar seguramente los que se queden. No va a estar evidentemente el mundo. Así que ¿para qué darle gusto al mundo si el mundo no va a estar ahí? Además somos aves de paso, estamos en transición, somos peregrinos de este mundo, así que tampoco nos creamos que vamos a vivir eternamente, nos vamos en cualquier momento. Hoy puedo salir y que termine todo. Entonces hoy tengo que proponerme, hoy tengo que decidir. Y mi decisión es importante porque cuando decido es lo mismo que cuando planifico. Cuando escribo, camino hacia ello. Mientras no tenga la claridad mental de analizar mi propósito, mientras no tome la firme voluntad de trabajar en mis hábitos diarios, en mis hábitos de lo que hago, con quienes estoy. Quiero estar con mucha gente, hay gente divertida con la que estoy. Bueno, debería preguntarme a dónde me lleva ese camino con esas personas, a dónde estoy yendo. ¿Es el camino que quiero ir? ¿Es la visión que yo tengo mía en el futuro? ¿Cómo me quiero ver en el futuro? ¿Dónde quiero llegar? ¿O son estas personas el mundo con sus simplemente tentaciones a mis sentidos las que me están rodeando? Tengo el coraje, el valor de agarrar y decir, bueno, yo tomo control de mi vida y yo cambio, no importa, aunque me quede solo, no importa. Tengo el coraje, debería tener el coraje. Los hábitos son necesarios porque son esas intenciones que dice San Ignacio. Esas intenciones que tenemos que tener de querer hacer, de controlar. Y para eso tengo que trabajar en el hacer, en el hábito. Y lo hago una vez, un día a la vez, un minuto a la vez, una hora a la vez. No pienso en nada más, no pienso en lo que va a ser mañana. Hoy hago esto. Mañana, pues mañana tendrá sus propias consecuencias y sus propias situaciones y realidades, y mañana volveré a trabajar en esto, pero hoy me enfoco en el hoy. Así como cuando estoy haciendo una actividad, estoy haciendo un trabajo, me tengo que enfocar en eso, no tengo que dispersarme, porque vivimos dispersos intencionadamente, quieren que vivamos dispersos. Entonces estas reflexiones son más bien en función a la necesidad de tener ese control, autocontrol de nuestros sentidos, de nuestra vida, una disciplina, un hábito que me pueda llevar, no dejarme gobernar por otros. Si alguien me está juzgando por lo que tengo, por lo que aparento o lo que sea, ¿por qué le estoy dando ese poder a esa gente que así me considera? Donde no me considera a mí, sino que considera lo que visto, el anillo que me pongo. ¿Cuántas veces no nos vestimos, nos llenamos de seda, sin embargo monos seguiremos siendo? Dice. Así que, y no digo contra nada contra el pobre animal, sino que lo ordinario de nuestra vida o lo ignorante de nuestra vida no lo vamos a tapar con oro ni con seda, sino que lo vamos a corregir trabajando en nosotros mismos, puliendo nuestra vida, trabajando en nuestro propio ser, sin miedo.
lo que digan. ¿Y cuál es la diferencia? Disciplina, obediencia. Obediencia a los preceptos, volver a recuperar la obediencia y la disciplina a todos los estamentos. Hemos roto todos los estamentos. Cuando nos dicen que estamos siendo incorrectos, saltamos, cuestionamos y arremetemos contra quien hace eso. Por eso dice el Maestro Jesús Cristo, recuerda aquello de no tires joyas ni perlas a los perros ni a los puercos, porque luego de devorarlas vendrán sobre ti, porque no van a procesar eso. Y entonces lastimosamente vivimos en esa anarquía sin sentido, donde estamos cuestionando todo, especialmente cuando nos marcan algún defecto. Y hablo de las instituciones, no hablo personalmente. Cuando las instituciones ponen una vara de principios que uno tiene que tratar de aspirar, le empezamos a cuestionar a las personas que representan a veces eso. Puede ser un jefe de trabajo, puede ser un líder de algún área, puede ser de una organización, de una orden, de una institución, de donde sea. Lo que hacemos es empezar a cuestionar. Es como cuando en una escuela la maestra exige y vamos y le cuestionamos los padres porque está tratando de elevar la vara, y bueno, eso nos genera cuestionamiento de nuestros hijos porque bueno, están en edad formativa, adolescencia, adolecen todavía de mucho, y bueno, lastimosamente muchos seguimos viviendo en esa adolescencia cuestionando. Entonces está la idea de estos ejercicios, es madurar y ordenar puramente nuestras intenciones, nuestras operaciones, es decir, lo que hacemos, ¿verdad? Nuestras operaciones, todo, nuestras intenciones, acciones, operaciones, para alabanza y servicio y amor en todo por Jesús, por Dios, nuestro Señor. Así que a seguir con mucha fuerza y vamos para adelante.